Bueno, desde mi perspectiva, yo observo la diversidad cultural en mi región y sobre todo en mi municipio. Nosotros gozamos con una diversidad de climas, o se puede llamar una región de microclimas. Entonces eso da pie a la diversidad cultural, porque en las partes altas, donde se puede decir que es una zona de pinos, tenemos comunidades indígenas donde todavía tienen un idioma autóctono, donde todavía tienen una forma de vestir autóctona y sobre todo sus tradiciones, lo que son las fiestas patronales. Ellos hacen una danza donde es este dominio de la cultura mazahua sobre la cultura otomí, porque son los dos idiomas que se hablan en esta región de pueblos indígenas, que ahorita donde más se conserva es en Crescencio Morales y en Francisco Cerrato. Ahí puedes observar tú desde el comportamiento, está muy marcado el comportamiento hombre-mujer. Los hombres ya no usan las vestimentas indígenas, solo las mujeres, que es como una forma de dominio y de sumisión para las mujeres. Ahí tú puedes observar que las mujeres que portan trajes autóctonos son más sumisas que las mujeres que ya visten de una forma más parecida a lo que es la zona urbana. ¿Por qué? Porque esas mujeres no han tenido la oportunidad de salir de su comunidad a desarrollarse de una manera económica o tengan un empleo, y las otras mujeres sí. Entonces también ahí ya entre mujeres ya tú puedes ver una diferencia en cultura. La forma también en la cuestión gastronómica, pues todavía se conservan las bebidas tradicionales como son el sende y el pulque, y se elaboran muchos platillos a base del maíz criollo, porque ahí son de la zona indígena, es una de las zonas que no han aceptado el maíz transgénico, entonces todavía utilizan el maíz criollo, y eso es muy aplaudible, porque ellos incluso hacen la danza del maíz y festejan el Día Internacional del Maíz Criollo, porque aparte están muy orgullosos de las raíces. El maíz es mexicano 100%, y hay muchas variedades, y por eso ellos le dedican un día y te vuelvo a repetir, la danza del maíz. Es de lo que pudiera yo decirte que es lo más rescatable. Tenemos la otra parte que de las regiones, donde tú puedes probar, pudiéramos dividir en los 4 puntos de cardinales. Entonces te digo, la parte alta es esta cultura del maíz, pero en toda la región se elabora el mole y las corundas. Y tú puedes estar en el municipio, y tú que vives aquí te pueden traer moles de diferentes comunidades, y por la cultura puedes determinar de dónde es el mole. Lo pruebas y dices, este mole es más parecido acá a la zona indígena, o la zona de que ya el clima es un poquito más cálido. Ahí los moles cuentan con otro sabor, donde ya se utilizan las especias, lo que es el comino, la pimienta, el clavo, y acá se utilizan casi más los chiles. No tienen especias acá arriba, sino nada más es la semilla y los chiles. También podemos decir que ya, por ejemplo, en esta región un poquito más cálida, pues es ya el sombrero tipo tierra calenteño y el guarache. Tú puedes identificar, tú vas al centro de Zitácuaro y ves a una persona y puedes identificar de dónde viene. Si viene de la parte baja del municipio, o viene de la parte alta, o viene del este o del noreste, porque se ve perfectamente en su forma de vestir, se ve de dónde viene. ¿Y de los rasgos físicos? También las personas de las comunidades indígenas son muy morenas, tienen rasgos muy autóctonos. En la región, la parte alta, pues ya se ve la mezcolanza entre los españoles, porque incluso hay gente rubia de ojos claros,
Y por ejemplo, para los otros dos polos, que pudiera ser para la región de San Felipe y Curungao, allí hay como una diversidad en rasgos físicos, porque pues son como las tenencias que están más en la zona conurbada, y ya pues ya se casan los muchachos con gente de aquí, y entonces ya es un poco menos identificable los rasgos. Solamente cuando predominan, en este caso, lo rubio de la mezcolanza con españoles o franceses, o predominan los rasgos autóctonos de estas comunidades que están más a la ciudad al Estado de México. Entonces sí dices, pues es chaparrito, es muy morenito, es de nariz muy ancha, de labios gruesos, de ojos pequeños, pero ya hay ya se ha dado mucho el cruce aquí de razas, y entonces sobre todo en estas tenencias que te digo que están más cerca de la zona urbana, ya no están identificables los rasgos. Y aparte Zitácuaro es una ciudad, ¿no?, que estaba en un punto muy importante desde hace mucho tiempo, tiene una historia importante, y también seguramente se quedaron muchos españoles o franceses y radicaron aquí, o no sucedió eso. Si nos vamos un poquito más atrás a lo que es la historia y a lo que es la fundación de Zitácuaro, Zitácuaro trató de ser conquistada por los franceses. De hecho, por eso la queman 3 veces, porque ellos querían colonizar, pero no querían. Aquí a la gente se le llamaban los chinacos, o la sangre de los zitacuarenses pues es de una raza muy liberal y no aceptaban ser dominados. Entonces por eso queman 3 veces Zitácuaro para llegar ellos y poblar con la pura raza. Pero la historia marca que a través del Cerro Cacique había una cueva que conectaba al Estado de México, y por ahí los proveían de armamento, y cuando sitiaban las 3 salidas de Zitácuaro, ellos huían por esta cueva. Cuando pasaba el incendio se volvía a poblar, y ellos no se explicaban por qué, si tenían prácticamente sitiadas las salidas. Y ya pues una vez que no lograron colonizar, pues hubo esta mezcolanza, pero te digo, se denota luego en dónde estaban los asentamientos o dónde hubo esta mezcla de razas, porque en la zona donde es más cálida, pues podemos encontrar a estas personas con rasgos desde la estatura hasta el tono de piel y el color de los ojos. ¿Y cuáles son los rasgos culturales generales que hay aquí en Zitácuaro o en esta zona? Pues la piel, piel castaña, castaños, pelo también castaño, ojos cafés. El rasgo predominante de aquí es así una estatura media de unos 60 en las mujeres, unos 65, unos 70 en los hombres. Y de los usos y tradiciones, costumbres, nos quitaron religión. Nuestra feria del 5 de febrero. La feria del 5 de febrero era una tradición de más de un siglo. Primero empieza como una fiesta patronal. Aquí la iglesia principal es la de Nuestra Señora de los Remedios, que se festeja en septiembre, me parece que el 1 de septiembre. Y de ahí, de una fiesta patronal, se vuelve una feria de promoción de lo que son las artesanías del municipio y de la región, y se pasa al 5 de febrero porque aquí se instala la primera Junta Nacional Americana el 19 de agosto. Entonces, desde el momento de que aquí se instala la primera junta, se toma como fecha de la fiesta ya del pueblo el 5 de febrero. Es una fiesta de más de 100 años de tradición, porque me parece que se empieza a hacer a partir de 1917, cuando ocurre la primera iniciativa de la Carta Magna de la Constitución. Y de ahí empiezan a hacer estas fiestas con el afán de dar a conocer los productos regionales
y ya se vuelve una feria cultural y comercial. Y apenas en esta administración el presidente municipal junto con el cabildo deciden cambiar la fecha, y el único argumento que tenían era de que hacía mucho frío, que hacía mucho frío y pues rompe con más de un siglo de tradición, que era una feria ya de carácter estatal. Era muy famosa la feria de Zitácuaro e incluso se volvió una de las principales ferias en el estado. ¿Y qué artesanías son las que se producen aquí? Aquí se produce en poca cantidad la artesanía de barro, lo que son cazuelas de barro, que comúnmente se les llaman cazuelas para el mole, aquí en la comunidad de Curungueo. Algunas macetas rústicas, que nada más es la cocción del puro barro, ya si alguien la compra le da el terminado. Hay otras personas que se han dedicado a darles el terminado. En lo que es la comunidad indígena se hacen artesanías de ocochal, que es el follaje que sueltan los pinos, el pino, y ya cuando se seca le quitan la parte de... Es todo un ritual hacer una artesanía de ocochal, porque tú puedes ver a las mujeres indígenas cuando va uno a darles un taller o a presidir una reunión, cómo te están escuchando, pero a la vez están haciendo su artesanía. Entonces se ponen un puño de ocochal en la boca y con los dientes le quitan la parte de atrás a la varita, y quedan como unas hebritas, y las van juntando y las van uniendo con hilo cáñamo. Ellas te hacen desde un florero, un servilletero, un jarrón, te hacen muchas cosas muy, muy bonitas. Ahorita te muestro una de sus artesanías. Hacen canastas y pues creo que es todo. Sobre todo las manualidades en punto de cruz, desde una servilleta, un mantel, todo lo que es el punto de cruz, y los bordados se dan mucho de nuestras mujeres artesanas. Los hombres se dedican más a lo que es la agricultura y la ganadería. También hay regiones donde hay producción de aguacate, hay producción de maíz, hay producción de guayaba, hay producción de chile manzano, pero son regiones. Por eso te decía que Zitácuaro es muy afortunado, porque es una región de microclimas. Aquí puedes observar desde el invierno que te pudiera nevar acá en Macho de Agua, y puedes irte a Coyota o a Mesas de Nandio, donde tienes una temperatura de 25 grados. Y eso es lo que le permite a Zitácuaro tener frutos de frutos tropicales o frutos de frescos de climas fríos. También, ¿qué te pudiera decir? Es la puerta del oriente, entonces es una zona comercial muy importante. Aquí lo que le quitó un poquito en la cuestión comercial fueron dos fenómenos. Uno, la autopista México-Morelia, que va por Atlacomulco, Marabatío, y otro, la delincuencia organizada, que pues hizo que muchas personas del Estado de México, sobre todo de Villa de Allende, de Valle de Bravo, de Villa Victoria, ellos venían a surtir su producto, porque todavía Zitácuaro conserva ese aire de provincia, donde en su mercado puedes encontrar del tradicional pan de huevo, que es otra de la gastronomía aquí del municipio, en Crescencio Morales. De hecho, Crescencio Morales es la tenencia más grande del municipio y es la que más tradiciones conserva de la cultura mazahua. Es un deleite para las personas que les gusta el arte ir a observar un tradicional altar de muertos a esta comunidad, porque tienen una diversidad de platillos. Tratan de montar el altar con todo y cada una de las cosas que ellos de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus muertitos, pues ellos les gustaba.
hacen una relatoría también de sus costumbres a través de la representación del altar. Te digo, es una de las tenencias que tiene, que conservan más lo que es la identidad de su cultura, la cultura mazahua. Me quedé en que el crimen organizado hizo que la gente dejara de... Que la gente dejara, de hecho aquí también pues pudiéramos considerar como una cultura y como un producto artesanal el pan, porque todavía puedes encontrar pan hecho en horno de leña, y que realmente a nivel internacional el pan de Zitácuaro pues es muy famoso. Y aquí el crimen organizado pues vino a bajar esa economía, porque tú podías ver en Semana Santa, en vacaciones de verano o en Navidad, cómo nuestras calles se llenaban de gente del Estado de México que venían a hacer sus compras, obviamente también los fines de semana, de la región de Tierra Caliente, que es Juárez, Suzupuato, Tuzantla, Tiquicheo. Es conocido, te digo, como la vestimenta de la gente, luego identificas de qué parte viene, cómo venían a hacer incluso compras de mayoreo para surtir sus pequeñas tiendas. Y ahora pues ha bajado mucho la economía local debido a la inseguridad, porque incluso llegaron a poner retenes en lo que son los límites del Estado de México y Michoacán, y lo que es el límite de Zitácuaro y Juárez, para obligarlos, si no a dar una cuota, pues sí, restringirles el paso, porque lo seccionaron por plazas, y entonces los jefes de plaza pues era lo que hacían, amedrentar a la gente o pedirles algo y la gente se hartó. O sea, toda esta situación, ahorita parece que ese tema ya está controlado, y el otro tema de la autopista, pues ya mucha gente agarraba lo que era el corredor de toda esta región Mazahua. También otra artesanía son los productos de lana, los gabanes, te fabrican en lana desde una pantufla, un guante, un gorrito, hasta un gabán, una cobija de lana, porque en cuestión de ganadería pues se cría mucho el borrego, y entonces de la lana del borrego pues te hacen todas estas artesanías. Tú podías observar cuando todavía no estaba la autopista que conecta Zitácuaro entronca con el límite del Estado de México, cuando te ibas por la Libre podías observar cómo a orilla de la carretera prácticamente hacían un tendedero con todos estos productos, y la gente se paraba a comprarlos. Y ahora pues también nuestros artesanos baja su economía. De hecho ellos todavía fabrican estas prendas con los que le llaman los telares de cintura o los telares de pedal, que es una forma muy artesanal de hacer las cosas. Bueno, yo soy Marisela Martínez Cortés, soy regidora del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, y tengo la Comisión de Mujer, Juventud y Deporte. Bueno, aquí tenemos muchas manifestaciones culturales en Zitácuaro, históricas, por ser un pueblo con la presencia de comunidades indígenas, que aquí hay dos grupos étnicos tradicionales, que es el Mazahua y el Otomí, y cada uno de ellos pues nos han heredado y aún permanecen varias manifestaciones culturales. Lo que sí nos impusieron los españoles fue la cuestión religiosa, y no solo los españoles, sino que han llegado de otras naciones también a imponer sus cuestiones religiosas. Si hay muchos indígenas o casi no, ya es una mezcolanza. Los indígenas están siendo relegados, pero también ellos mismos están marginando, o sea, una automarginación. Hay grupos étnicos, algunos que hasta reniegan de su origen o se avergüenzan de su origen. Afortunadamente se crió aquí en la región una universidad intercultural indígena en San Felipe de los Alzati.
Y incluso en San Felipe de los Alzati hay manifestaciones, están las pirámides. No sé si ya fuiste a ver las pirámides. Entonces, pero los grupos étnicos reniegan, tal vez porque la misma sociedad los hemos discriminado, ¿no? Nosotros los que no somos puros, los que ya estamos mezclados, los tachamos de indios, los discriminamos, pues. Entonces por eso, tal vez sea por eso que ellos también ya reniegan de su origen. Hay algunas poblaciones, como Francisco Cerrato, Donaciano Ojeda, que las mujeres aún usan la vestimenta tradicional y entre ellos hablan la lengua, pero ya con nosotros los mestizos se resisten a hablar la lengua, como que se apenan. Por eso la importancia de esta universidad intercultural, que pretende rescatar las tradiciones autóctonas y la lengua madre, ¿no?, de sus pueblos. Y ellos siguen haciendo sus ceremonias, sus costumbres, sí. Pero están aislados en sus comunidades. Están aislados en sus comunidades, pero también la Iglesia Católica pues influyó mucho, ¿no? Las festividades que realizan religiosas ya no son propias, ya son las impuestas, ¿no? Entonces, pero conservan pues también esa tradición que trajeron los evangelizadores, pero ya no son las de ellos, las propias de ellos. Pero yo soy muy malo para eso, no soy muy buen sociólogo o antropólogo. Y de identidad cultural ellos sí tienen muy marcado, y ustedes, ya la gente como de la ciudad, tiene también su identidad. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la identidad aquí en la ciudad? Pues no existe una identidad propia. No hay algo que nos identifique. Lo único que nos puede identificar entre nosotros es la historia, ¿no? La historia es lo que nos identifica. Que en Zitácuaro surge el primer gobierno independiente de América con la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana. O sea, las características históricas pues, es la que nos da identidad, pero otras cosas no, yo no veo, porque aquí convergen pues diferentes grupos sociales, ¿no? De distinta formación ideológica, profesional, entonces no hay algo que nos identifique como tal, más que estamos en el mismo pueblo. Y la historia es la que nos da un sello distintivo. Todas las manifestaciones artísticas son importantes que lleguen al municipio, incluso como una forma de contener y de combatir la inseguridad, la violencia, las drogadicciones, las adicciones. Entonces sí es importante que exista o se dé, además de rescatar nuestra historia y nuestras leyendas. En lugar de contar las leyendas del gato y de mira, no te vayas más lejos. morsa. A mí la que me revienta el hígado año con año, el Halloween. Todos los niñitos ahora salen a pedirte para mi calavera en mi Halloween, cuando en Michoacán es la semilla del Día de Muertos. Aquí en la isla de Janitzio, ¿no? Era donde iban las lloronas profesionales, esas que les pagabas una lana para que fueran a llorarle a tu difuntito el Día de Muertos. ¿Y cuáles son las manifestaciones culturales que usted tiene aquí en Zitácuaro, que usted ve aquí en Zitácuaro? Sí llega uno a ver, pero lo veo más como turista, pues el día que salgo en algún pueblo y que está el bailable o que está el ritual donde están ofrendándole las cosechas a la virgencita del pueblo, etcétera, que no dejan de ser bonitos y que son un derivado de la forma de como lo hacían en general ahí sí, tanto aztecas como purépechas y todos los indígenas, yo creo que de todo el mundo. Es el mío. Sí, es el tuyo. Aquí chilló, así sentí. En el sentido de que le agradecían al Dios,
cuestión por por los beneficios que ya habían obtenido de la tierra, o bien hacían sacrificios previos a las cosechas, pidiéndole que les ayudara a tener una buena cosecha. Pero básicamente esos son los rituales, los siguen haciendo en la punta de la sierra, todas estas culturas de los tarahumaras, los de Jalisco, ¿cómo se llaman? Los del sombrero ese bonito con plumas, hombre. ¿Huicholes? Los huicholes, todos esos siguen haciendo, aunque es a una imagen religiosa hoy día. Bueno, pues vayámonos, hace 500 años ya era un pedazo de piedra labrado. Culturalmente lo que sucede sí es una ciudad que conserva sus raíces culturales de mucho tiempo, así como era el punto donde pasaba ese oro que le platico rumbo a México. También era la puerta por donde entraba toda la mercancía de Tierra Caliente y se distribuía o para el Bajío, o para el Altiplano, para el Distrito Federal y para Toluca. Y no han perdido, tienen una cultura comercial fortísima los michoacanos. Yo creo que sería aquí un logro muy importante el lograrlos hacer que se sepan asociar, que se sepan juntar y hacer empresa de muchos. Vamos, en Zitácuaro hay que pensar, hubo un mecánico que hizo volar un avión con un motor de camión. Entonces no se puede decir que no hay ingenio, que no hay inteligencia. La utilizan en una sola virtud, en una sola vertiente, que es la del comercio. Han dejado de escuchar su música por la música que ha invadido todo el país, que es la de banda, que no es una música regional de ninguna manera. Y que se ha vuelto una cultura. Y también. se ha vuelto de alguna manera una cultura. Y que ha privilegiado incluso en sus letras y narraciones a la cultura del narco y demás. Y Michoacán está inmerso mucho en eso. Yo creo que por ese tipo de cosas. El narco les presenta una vertiente en donde se hacen ricos trabajando poco. Se gana mucho con poco. Prefieren salirse o dejan el colegio cuando bien en secundaria, porque ya a los 17 años que ya saben manejar, hubo un señor por ahí que le dijo, oye, pues yo te doy estos 2,000 pesos y llevas esto para allá y para acá. Eso es. J. Salatiel Arroyo Zamora, periodista. ¿De dónde eres? Del estado de Guerrero, avecindado en Zitácuaro. Y yo soy José Manuel Valdés, soy desarrollador urbano y estoy avecindado en Zitácuaro también. ¿Y qué más? ¿De dónde es? Del Distrito Federal, soy del Distrito Federal. Gracias. De nada, Vero. Desde hace unos meses he tenido la oportunidad de laborar en la ciudad de Zitácuaro. Esta ciudad ha sido muy importante en la historia de la independencia. Se le llama 3 veces heroica porque los pobladores la incendiaron en 3 ocasiones para defenderse de quien quería conquistar. En sus raíces, los indígenas, que son mazahuas y otomís, en su mayoría, han sido una cultura de guerreros. Y esta ciudad se le llama la Puerta del Oriente porque es la que conecta el centro de la República, es decir, la Ciudad de México y el Estado de México, con la parte de Michoacán y la costa del Pacífico de la República. En esta ocasión entrevisté a una de las regidoras del municipio, a un periodista de uno de los periódicos más importantes de la ciudad y a un ciudadano que, bueno, ya tiene 23 años viviendo en Zitácuaro, pero es originario de la Ciudad de México. Lo que puedo apreciar y lo que he apreciado en este tiempo en que he estado trabajando en esa ciudad es que los indígenas han sido relegados de la comunidad de la urbe y se encuentran en las periferias de la ciudad, en comunidades aisladas y no se integran realmente a la sociedad.
La identidad cultural es muy compleja porque en los últimos años, debido al narcotráfico, la gente más bien tiene una identidad enfocada hacia la música banda, los narcocorridos y sobre todo que los jóvenes actualmente no estudian. Es muy común que no terminen ni la secundaria y bueno, esto denota que hay una fuerte crisis económica y de seguridad en el estado de Michoacán. Así es que los jóvenes deciden dejar de estudiar, por lo que se les hace más fácil dedicarse al narcotráfico, convertirse en sicarios, y eso se refleja en una pérdida de identidad. Si bien los indígenas, que han estado relegados de la cuestión cultural y de tradiciones y de usos dentro del municipio, ahora el municipio se identifica como una ciudad en donde la banda, el narco y pues la falta de trabajo y la apatía están conquistando el sistema económico. Antes, algunos años antes, esta ciudad pues tenía una fuerte economía porque era un punto estratégico geográficamente hablando, en donde por ser este punto de comunicación se facilitaba que se vendieran tanto artesanías como pues estuviera el comercio muy fuerte. A partir de que la supercarretera de la Ciudad de México a Morelia y también con dirección a Guadalajara se desviara y pasara por Marabatío y por Atlacomulco, esto provocó que toda la afluencia de gente que pasaba necesariamente por la ciudad de Zitácuaro empezara a maniobrar en otra dirección, y esto afectó mucho a la economía del municipio. Hablando de manifestaciones culturales, es alertante observar que realmente no hay una identidad. Mucha de la gente que vive en esta ciudad son personas que en ocasiones se van a trabajar a Estados Unidos, a ciudades de Estados Unidos, y se ve una cultura, pues llamémosle chicana, en donde ya es una mezcla de la cuestión de Estados Unidos con la cuestión autóctona, que es otomí y mazahua, integrando también pues que ya es un mestizaje de culturas. Por haberse incendiado 3 veces esta ciudad en su arquitectura y en su desarrollo urbano, pues también se ve una carencia de identidad. Esta es una característica típica de estos pueblos o ciudades que no mantienen su arquitectura vernácula, que no mantienen su traza original, y bueno, es una ciudad que en los últimos años ha crecido sin un orden, y bueno, finalmente eso podría ser una cuestión de identidad, el hecho de que todo ha sido en una manera muy mezclada del crecimiento de la ciudad. Y en cuanto a las cuestiones de las entrevistas, coinciden las 3 personas en lo siguiente: se ha perdido la identidad de las costumbres y de los usos, la tradición de la región. Hay cuestiones como la gastronomía, que bueno, si bien se mantiene, pero ya no está tan en auge como en otras generaciones. La gente, pues a lo mejor a las mujeres ya no les interesa aprender de gastronomía, y lo que es gastronomía y artesanía se limita exclusivamente a los indígenas, que en ocasiones bajan de los cerros o que bajan de otras altitudes del municipio para ofrecer sus productos. La cuestión de la inseguridad es un problema muy grave, la cuestión del narcotráfico es un problema muy grave, y eso definitivamente está afectando la identidad y las manifestaciones culturales de este municipio. Es un lugar donde sí creo, aunque los entrevistados no lo consideren, que hay una identidad en el sentido de un crecimiento y de un desarrollo del campo. La mayoría de las personas ahí pues son agricultores o se dedican
al ganado y es una zona muy rica en cuestiones de recursos naturales. Tiene una presa, tiene bosques y se pueden experimentar diferentes climas dentro del mismo municipio, lo cual es muy rico porque le da la posibilidad a la tierra de poderse cosechar diferentes tipos de frutos o de recursos naturales. En ese sentido, pues el municipio es muy rico, pero en cuestión de manifestaciones artísticas está muy limitado, ya que los comentarios que también se percibieron de los entrevistados, pues es que las autoridades municipales no favorecen mucho para que haya un desarrollo cultural en cuestión de manifestaciones artísticas. De hecho, uno de los comentarios que la regidora hizo fue que la administración del actual presidente municipal decidió cambiar una festividad que llevaba más de un siglo, que era una feria en donde los artesanos exponían sus trabajos y se exponía también y se vendía platos típicos, gastronomía, y bueno, ahora pues parece que no ha habido un respeto por estas manifestaciones. En conclusión, puedo observar que Zitácuaro es un punto interesante experimental en esta cuestión de combinación de culturas. Está lo vernáculo con la influencia de las culturas de Estados Unidos, de esta gente que se va a trabajar por un tiempo de mojados y luego regresan y se quedan nuevamente en su lugar de origen. Y pues bueno, es una cuestión que se ve en muchas comunidades o en muchas ciudades medianas del estado de Michoacán. Definitivamente la cuestión del narcotráfico y de la inseguridad ha sido un detonante para que la cultura y la identidad se vaya teniendo una metamorfosis y vaya cambiando. Y bueno, lo que sucede pues en muchas comunidades de la República, que los indígenas y las tradiciones realmente autóctonas de las culturas pues están desapareciendo, no se integran a la comunidad y es difícil mantener un equilibrio entre la zona urbana y las zonas de las comunidades indígenas, cuestión pues que se debe de atender porque es una foco rojo importante de que las culturas indígenas pues poco a poco vayan a desaparecer y finalmente pues son nuestras raíces. Fue interesante platicar con la regidora porque a partir de su plática, pues ella que ha tenido experiencia cercana y de contacto con las comunidades y las tenencias en las que ella trabaja, se puede concluir que a pesar, bueno, de todas estas situaciones de inseguridad y narcotráfico y de influencias del crimen organizado, pues se mantienen algunas costumbres. Fue interesante también el poder convivir con ella porque la entrevista me la hizo en su casa y ella, a pesar pues de que es una persona que ya tiene una profesión, se ve que le interesa, como a muchas de las personas y de los habitantes, mantener las costumbres. De hecho es una persona que le encanta la gastronomía y se siente muy orgullosa de la gastronomía local y ella lo practica, tiene un horno de adobe en su casa y bueno, es interesante ver cómo estas personas que ya conforman una vida más contemporánea pues siguen manteniendo orgullosamente pues todas las raíces del sitio. Eso también lo percibí en otras habitantes con los que he tenido la oportunidad de convivir y el ambiente y pues donde se llevó a cabo la entrevista fue agradable. Con la regidora Marisela se realizó en su casa, fue algo muy íntimo, y con el periodista Salatiel y el licenciado Miguel Ángel pues platicamos en un café, que es un lugar típico de Zitácuaro, en la plaza principal, donde se reúnen las personas para platicar normalmente temas como de política y de la sociedad de
del mismo lugar, y bueno, fue muy interesante porque tuve la oportunidad de convivir con ellos y de platicar y de estar realmente en su ambiente, donde ellos día con día pues tienen comunicación y conviven. Y bueno, pues otra conclusión más respecto al tema, pues es la alarmante situación de que en Michoacán, siendo un estado tan rico en recursos naturales, en recursos culturales y en recursos pues sociales, poco a poco por un tema de inseguridad está perdiendo todo esto. Y bueno, fue interesante platicar con estas personas, a pesar de que es una cuestión que podría ser evidente siendo uno turista o visitante o estando en una temporada corta en la zona, pues que efectivamente también los habitantes perciben los mismos puntos. Y pues hablando de las cuestiones de manifestación, la religión católica, que bien es la más importante en el municipio, la cuestión de la sexualidad pues es una relación que se lleva muy normal, donde los jóvenes pues todavía no podrían expresar de manera muy abierta sus preferencias sexuales, siendo si fueran homosexuales o bisexuales, donde las chicas se casan muy jóvenes, trabajan un poco, pero realmente se esperan casar, y los chicos se dedican a las actividades del campo, del comercio. Y bueno, pues que es una comunidad totalmente tradicionalista, costumbrista, y con pues una serie todavía de prejuicios de muchas cuestiones, y son una comunidad muy amable, muy atenta, y me ha impresionado la forma y la atención que tienen para los foráneos, siendo que yo soy de Morelia, que realmente vivimos cerca, que estamos a 3 horas de distancia, pues que es una comunidad muy amable, muy rica, y que el único detalle es que se están perdiendo las cuestiones culturales, de las costumbres tradicionales, y bueno, pues el tema de la inseguridad, que está rompiendo toda la célula social y el tejido social, sobre todo en Michoacán, y pues bueno, como en otros estados de la República.